Buenas noches, gracias por acompañarnos a esta edición de Visión 7 Resumen. En unos días estará de nuevo en la conducción Pablo Camaití. Le damos la bienvenida y saludamos a Gabriela Previtera. Gaby, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hoy lamentablemente se viste de luto también el deporte con el fallecimiento de Julio Humberto Grondona, noticia que conocíamos por la mañana y que todavía deja muchísimo para analizar en cuanto a cómo va a quedar parada la Asociación del Fútbol Argentino. Muy bien, Gaby. Y es un día de muchísima información que se ha generado indudablemente a partir de la conferencia de prensa del ministro de Economía en Nueva York, de Axel Kicillof, que durante 48 horas estuvo negociando, tratar de encontrar una salida la más conveniente para el país a partir del reclamo de los fondos buitres con el fallo del juez Griesa detrás. El ministro de Economía, Axel Kicillof, señaló que los fondos buitres rechazaron la propuesta de la República Argentina, que es ni más ni menos ofrecer lo mismo que se ofreció al resto de los bonistas. Argentina le ha solicitado al juez Griesa una suspensión de la aplicación de la sentencia, un stay. Con una decisión desde nuestro punto de vista bastante polémica y desacertada, el juez Griesa decidió que quien en realidad debe concedernos el stay no es él, el juez, sino los fondos buitres. Los fondos buitres no están dispuestos a dar ese stay, no están dispuestos a dar esa suspensión. Lo que ellos reclaman, y quiero ser de nuevo muy claro con esto para que lo entienda principalmente la gente, lo que nos reclamaban los fondos buitres para darnos el stay o por caso en todo el juicio, es que se les pague más que lo que se le pagó al 92% de los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010. Eso no se puede. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque la República Argentina está sometida a sus propias leyes y a sus contratos. Y lo que dicen nuestros contratos y nuestras leyes es que no podemos hacer ofertas superiores a las del canje 2005 y 2010, la famosa cláusula Rufo. Entonces, fíjense qué situación se presentó. Nosotros le solicitamos al juez el stay, el juez tercerizó o delegó el stay en los fondos buitres, y los fondos buitres, para darnos el stay, piden más que los bonistas de la reestructuración, más que el 92,4%. ¿Qué podría desencadenar eso? Porque esto no es una cuestión de obstinación. No se puede por nuestros contratos. Si nosotros le ofrecemos más a los bonistas, a los fondos buitres, con sus bonos en default, que lo que le ofrecimos oportunamente a los del canje 2005 y 2010, entonces todo el resto, la gran mayoría, puede reclamar exactamente lo mismo, con lo cual la demanda o lo que presuntamente se puede acordar se multiplica por 100. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, como lo dije, no vamos a firmar ningún compromiso que comprometa el futuro de los argentinos. Nuestra defensa es la del pueblo argentino. En segundo lugar, vamos a defender también el canje que tan exitosamente hemos hecho, o sea, el 92,4% de aquellos que voluntariamente entraron y que los quieren poner en riesgo. No vamos a permitir que eso ocurra. No lo vamos a permitir, simplemente. En tercer lugar, sobre la situación futura, vamos a tomar absolutamente todas las medidas, todas las acciones, vamos a emplear todos los instrumentos de nuestros contratos, del derecho nacional y del derecho internacional, para que esta situación que consideramos insólita, inédita, injusta, no se perpetúe en el tiempo. Por otro lado, y quiero reiterar para cerrar, Argentina está dispuesta, y va a estar dispuesta, como siempre, a dialogar, como siempre, a consensuar. Vamos a buscar una solución justa, equitativa, sostenible y legal para el 100% de nuestros acreedores. Esto quiere decir para el 100% de nuestros acreedores, pero que no nos quieran obligar a hacer algo ilegal. Esto es lo que decía el ministro de Economía, Axel Kicillof, quien además señaló que Argentina no se la puede calificar como de país en default, porque Argentina está pagando. Pero
Vamos a las repercusiones de quien precisamente hace este análisis. ¿Argentina en default o no default? Y perjuicios que puede tener a partir de las próximas horas. Habla Aldo Ferrer. Creo que se verifica que en toda negociación, cuando en este caso se negocia sin miedo, una de las cosas que puede pasar es que no haya acuerdo. Y esto es efectivamente lo que pasó. Las condiciones que pretendía la contraparte, el gobierno las estimó inaceptables y simplemente se acabó la negociación. Ahora, ¿qué va a pasar después de ahora? Mire, no va a pasar nada sustantivo distinto de lo que está pasando. Los problemas de la Argentina son los mismos antes y después del tema de los buitres. Tenemos que resolver cómo impulsamos la economía, cómo invertimos, cómo resolvemos estos temas de insuficiencia de divisas, cómo fortalecemos la situación fiscal. Todos los problemas de la economía argentina son los mismos conos, son los buitres. Entonces, a partir de ahora creo que hay una afirmación de la soberanía y de que este país no firma donde le dicen, sino que negocia de una postura nacional y ahora, bueno, estamos enfrentados con los problemas fundamentales de la economía argentina que están de fronteras para adentro. Y por parte del representante del juez Griesa ante la negociación, estamos hablando del Special Master Daniel Pollack, la oficina del mediador en la controversia con los fondos buitres emitió un comunicado en el que se afirma que desafortunadamente, textualmente estamos leyendo, no se ha alcanzado ningún acuerdo y Argentina estará en forma inminente en suspensión de pagos. Esto es lo que dice este señor que está caminando allí a través de este comunicado oficial. Al ser consultado sobre estas expresiones, el ministro Axel Kicillof afirmó que parece escrito para favorecer a una de las partes. Otra de las repercusiones, el titular de la Bolsa de Valores, Alejandro Vanoli. Seguramente esta negociación va a llevar tiempo, pero bueno, seguramente va a llegar a buen puerto y para eso es importante seguir en esta línea. Firmeza, profesionalismo y bueno, realmente pensar en los intereses de la nación. O sea, no hay default, como dice... No hay default porque la Argentina pagó, así que esto es muy importante señalarlo. La Argentina pagó, el juez Griesa está limitando los pagos, así que bueno, los acreedores, el 93%, va a tener que reclamarle al juez que libere este pago. Esto es lo que decía el titular de la Bolsa de Valores, Alejandro Vanoli. Pero vamos a ampliar y vamos a ponernos en autos precisamente a esta hora. La conferencia de prensa del ministro de Economía, los resultados de las negociaciones se dieron hace aproximadamente 2 horas y media atrás. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Vamos a hablar con nuestro especialista en economía, Raúl de la Torre. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué está pasando, Raúl, en este momento? Mira, lo más reciente es que trascendió las conversaciones que han mantenido los banqueros privados argentinos directamente con representantes de los fondos buitres. Sabes que esto era una de las expectativas que se había abierto ayer, la posibilidad de que hubiera algún acuerdo privado que diera lugar a alguna negociación sobre las acreencias que tienen estos fondos buitres, ya sea dando unos fondos en garantía o comprando directamente parte o el total de esa deuda, que esto, y a su vez esto posibilitara que los propios fondos buitres pidieran el stay, es decir, esta cautelar que permitiera que los bonistas cobraran y se evitara esta situación, este evento, como dijo Jan Pollack, que a criterio de él era la inminencia de un default, cosa que desde el lado argentino se niega. Estas negociaciones siguieron su curso, inclusive con posterioridad a la conferencia de prensa que hemos conocido hoy de Axel Kicillof, y por lo que se sabe, pasaron a cuarto intermedio hasta mañana. Es decir, que esto es una negociación abierta, según lo que ha trascendido, y está abierta también, por lo tanto, la expectativa de que cómo pueda cerrar esta operación en el día de mañana. También te cuento, Fernando, que así como hay un grupo de bancos o de banqueros argentinos que están llevando a cabo este intento de operación, también hay otros intereses financieros, grupos de entidades no argentinas, sino inclusive del propio Estados Unidos, que están detrás de una operación similar. Obviamente es una operación de conveniencia para ellos, no es un
gesto patriótico ni salvador lo que están intentando, sino que sería una operación en la cual resultarían en el mediano plazo favorecidos. Claro. Raúl, déjame preguntarte esto porque hay operaciones como generalmente hacen los buitres en la República Argentina, dentro de la República Argentina, con buitres locales, y hablan de un posible acuerdo, esto que vos detallabas recién bien, este posible acuerdo entre bancos privados, que lo que intentan es que no se caigan demasiado las inversiones que ellos tienen en títulos argentinos ante un posible default técnico. Digo, pero lo que están diciendo es que este acuerdo se cayó por las malas expresiones o la mala predisposición de Axel Kicillof en la conferencia de prensa. Es como que están operando, dejando en mala imagen al ministro de Economía, Axel Kicillof. ¿Esto es así? ¿Hasta dónde incidió? ¿Hasta dónde la palabra del ministro en la conferencia de prensa puede tirar abajo un acuerdo que me pareció que al contrario, que Kicillof quería ponerse a un costado, ¿no? A ver, Fernando, te pongo el acento en lo último que te decía recién. Esto es un negocio muy rentable para estos grupos que lo están intentando. Vos imaginate que un negocio de esa magnitud no se cae ni se deja de lado porque alguien se siente ofendido por la palabra de un ministro de Economía, claro. Si fuera el ministro de Economía de la potencia más importante del mundo. Claro. Esto yo te diría, las conozco estas cuestiones que vos estás mencionando, porque la hemos visto en algunos medios, en algunos portales durante la tarde, y evidentemente es parte de una campaña, pero te diría que esto es una campaña muy doméstica, muy chiquita, que como vos decís, tratan por ahí de desgastar o descalificar al ministro de Economía argentino, así como en general el gobierno argentino, pero que en realidad yo ni siquiera lo vincularía con los fondos buitres o las mega operaciones que sí hacen los fondos buitres, estos que están litigando contra la Argentina, que parte de sus recursos lo destinan justamente a hacer este tipo de campañas. Ahora, en particular esta me pareció, la verdad, muy chiquitita como para ponerla a ese nivel, digamos. Claro. La operación esta, como te digo, sigue adelante y hay otros sectores también interesados en tratar de intervenir. Lo otro, bueno, me parece que nos estamos acostumbrados inclusive en temas como este, que son de una enorme trascendencia para la nación argentina, las mezquindades con las que juegan algunos, ¿no? Claro. Bueno, Raúl, te agradezco mucho. Brevemente, hoy hubo repercusiones muy fuertes sobre la posibilidad de una negociación y por eso subió la bolsa, subieron todos los títulos. En este resultado, ¿qué crees que va a pasar mañana? Y bueno, mira, hay mucha expectativa con esto último que estamos diciendo, con respecto a cuál va a ser el resultado de esta gestión. Vos fijate que, digamos, esta gestión, como vos decías bien, por un lado es defensiva para que no caigan los valores de estas mismas empresas que cotizan en el exterior, pero también ten en cuenta que son entidades financieras que están muy vinculadas a todas las operaciones de transferencias de dinero que se hacen entre Argentina y Estados Unidos. Son, como se dijo en algún momento, los principales perjudicados que resultarían de una declaración externa de default. Más que el país, más que la economía, como bien aclararon varios de nuestros entrevistados con respecto a que no va a haber un impacto importante sobre el empleo ni el crecimiento argentino porque se declare un default, pero sí para aquellos que hacen transferencias, giros, que se manejan con depósitos y préstamos del exterior y demás, descalificar a la plaza argentina seguramente le resultaría en un dolor de cabeza que, más que dolor de cabeza, un dolor en los bolsillos bastante importante. Bueno, Raúl, muy amable, muy claro como siempre, muchas gracias. Un abrazo, chao. Bueno, vamos a hablar no de deportes, sino de quizás históricamente en el última parte del siglo pasado y comienzo de esto, quizás la figura más importante relacionada con el fútbol nacional. Internacional también en algún momento, pero nacional, la muerte de Julio Grondona. 82 años, hacía 35 que estaba a cargo de la AFA. Fue el 6 de abril de 1979 cuando se hizo cargo concretamente de la Asociación del Fútbol Argentino. Hombre que fue uno de los fundadores, además, Fernando, de lo que tiene que ver con Arsenal de Sarandí. Uno de los fundadores de ese club, fue presidente, después en el 76 pasó a ser presidente independiente y a partir de allí directamente un trampolín a la AFA. Yo le sacaría el quizás, creo que fue el hombre más influyente del deporte argentino de los últimos, no solamente 35 años, sino también con mucho tiempo atrás. Sí, para bien o para mal,
algunos lo evalúan para bien, otros Exacto. para mal, y claro, esto tiene sus bemoles, 35 años en el poder absoluto, ¿no? Exactamente, con muchas presidencias en el medio también, la dictadura, por supuesto, a la que muchos lo vincularon por distintas fotos que apareció, pero lo cierto es que pasó todos esos gobiernos, ha estado muchísimo tiempo al frente de la AFA y él siempre repetía que le iban a sacar con los pies para adelante. Cumplió justamente con eso que decía. Falleció en la jornada de hoy, 12:50 del mediodía, no pasó una operación que lo iban a intervenir quirúrgicamente porque había ingresado por la mañana al Sanatorio Mitre con una afección cardíaca, ya lo habían contado a lo largo de todo el día, que falleció obviamente porque tuvo una aneurisma en la aorta. Vamos a compartir parte de lo que tiene que ver con la vida de Grondona, con lo que ha hecho en la Asociación del Fútbol Argentino. Mi forma de ser no es que lo quiera decir, todo el mundo me conoce. No sé lo que es mentir, no sé lo que es actuar o vivir del fútbol. Vivo para el fútbol, vivo para mi familia. Mantuvo la presidencia de la AFA durante los últimos 35 años. Polémico y discutido, Julio Humberto Grondona fue durante las últimas 3 décadas figura central del fútbol argentino y dueño de una influencia que llegó a tener magnitud internacional. Nacido el 18 de septiembre de 1931, Grondona llegó a la AFA el 15 de abril de 1979, sucediendo a Alfredo Cantilo en plena dictadura militar. Bueno, en principio entiendo que no tengo por qué cambiar nada, ya que sería malo de mi parte haber estado en un comité ejecutivo durante 2 años y medio, completamente conforme con los lineamientos del doctor Cantilo, y que fundamentalmente, en lugar de cambiar, es tratar en lo posible de seguir esos lineamientos. Durante su extenso mandato, el seleccionado mayor ganó el título mundial en México 1986 y los subcampeonatos de Italia 1990 y Brasil 2014, mientras que los juveniles alcanzaron las coronas de 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007. Estos son pequeñas etapas que uno pasa en la vida, donde cada uno le da la importancia que corresponde. Yo estoy completamente contento, alegre, feliz de haber podido recuperar para la República Argentina este plantel maravilloso, nuevamente la Copa. Hemos tenido un camino largo, difícil, pero todos con una misma intención. Afortunadamente seguimos el camino que nos llevó a esto y hoy tenemos que gozarlo con todos los argentinos. También bajo su presidencia, el fútbol conquistó 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos 2004 y 2008, 2 Copas América, 1991 y 1993 y varios torneos de menor jerarquía. En 2009, la AFA decidió dejar sin efecto el contrato que la ligaba con la empresa Torneos y Competencias, que monopolizaba las transmisiones deportivas y obligaba al pago de un abono para ver los encuentros. Grondona entonces cerró contrato con el Estado Nacional para impulsar el programa Fútbol para Todo, que permitió la televisación abierta para todo el país de los partidos de primera y segunda división. Agradezco a la señora presidenta y a todos ustedes, les digo, que somos testigos del hecho institucional más importante que ha vivido esta asociación del fútbol para todos. Muchas gracias. De chico, Grondona supo jugar en los Potreros de Sarandí y se probó sin mayor suerte en River. A los 24 años, con un grupo de amigos del barrio, fundó el Arsenal Fútbol Club, del que fue su presidente durante 20 años. Tiempo después, llegó a la presidencia de Independiente de Avellaneda. Su experiencia y trascendencia como dirigente lo proyectaron hacia la AFA y luego a la FIFA, donde fue su influyente vicepresidente desde 1988, secundando primero a Joao Havelange y luego a Joseph Blatter, cargo que aún conserva. Bueno, seguramente hay que decir muchas cosas sobre los 35 años de manejo en un puño, ¿no?, de Julio Grondona frente a la AFA. Pero vamos allí donde se están velando los restos de Julio Grondona. Está trabajando en el móvil en vivo Marta Perín. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal, Gabriela? Si estamos en uno de los ingresos del predio de la AFA, donde en su interior, en la capilla ardiente, junto al gimnasio, se están velando los restos de Julio Grondona. Un desfile incesante de automóviles que vemos pasar por este ingreso con coronas de flores, como así también palmas, y también varios dirigentes de clubes del interior del país, de acá de Argentina. Entre ellos vimos a Carlos Heller. Sabemos que estuvo en el interior, ya en la capilla ardiente, en el velatorio, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que lo hizo en un helicóptero, lo vimos despegar de aquí y aterrizar. También estuvo Marcelo Tinelli en el lugar y se espera para esta madrugada el arribo de Messi, que ya estaría en viaje desde España, como así también de otros dirigentes internacionales, como es el caso de Blatter, que también llegaría aquí a Ezeiza, que estamos a pocos metros, a poca distancia de este lugar, y vendrían directamente hasta aquí. Así que por lo menos en lo que se nos ha dicho, que en las horas de las primeras horas de esta mañana estarían aquí en el velatorio de Julio Grondona. Ustedes en estudios, no sé si tienen alguna pregunta para hacer. Sí, Marta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Una de las consultas que tengo para hacerte es si alguno de los dirigentes dialogó allí. Y cuando digo dirigentes me refiero tal vez a los más influyentes, como en el caso, por ejemplo, de Bilardo, que entre otras cosas estuvo a la mañana acompañando a su hijo y dijo que no tiene más ganas de seguir vinculado a la AFA. No, exclusivamente no lo vimos llegar, por lo menos en los autos, la mayoría tiene vidrios polarizados y no se detienen a hablar con los periodistas acá. Solamente lo hizo, tenemos el testimonio de uno de los dirigentes de Estudiantes de La Plata, como así también Russo, creo que es, vos me dirás, el ex de Lanús, nos dijeron. Sí. Y tuvo algunas expresiones, nada más, pero ni Carlos Heller lo vimos pasar tampoco, no hubo declaraciones. En general, nadie se detiene a hablar con los periodistas acá, ingresan directamente al predio de la AFA, donde el velatorio se llevará a cabo hasta el próximo viernes. O sea, va a ser un largo velatorio a la espera de la llegada de estas figuras a nivel internacional que seguramente vendrán aquí a despedir los restos de Julio Grondona. Muy bien, Marta, muy amable, muchas gracias. Muy amable, así en vivo desde el lugar donde se velan los restos y se está despidiendo quien fuera el titular de la AFA, don Julio Grondona. Pero, Gaby, ¿estaba preparada? Déjame que te pregunto esto como especialista en el tema. ¿Estaba preparada la AFA para una desaparición tan abrupta de Julio Grondona? No. Digo, porque lo que siempre se criticó de Julio Grondona era que acaparaba todo en un puño, y es cierto, pero ninguna estrategia hubo para una desaparición física tan abrupta. ¿Y ahora entonces? Ya de por sí se hablaba de la posibilidad de que él en octubre del año que viene deje de ser el presidente de la AFA, que iba a presentar su renuncia, lo había dicho él, lo había dicho su hijo. Lo cierto es que ya no estaba preparada para eso la AFA, pensando que había todavía un año y pocos meses más por delante. Para esto muchísimo menos. Claro. De hecho, hubo que apelar al estatuto para saber cómo se seguía. El estatuto en el artículo 29, si bien no especifica el fallecimiento de la máxima autoridad de esta entidad, sí dice que ante la falta de un presidente hay que llamar a una asamblea extraordinaria. Esto se va a hacer en el mes de octubre, ya Cherkis Diallo, el vocero de AFA, lo ha confirmado, y que ahí se va a elegir un presidente por el tiempo que resta. Ajá. O sea que en octubre tendrían que elegir, obviamente en las elecciones, o un presidente que siga. No hay nadie preparado como para que se haga cargo de la AFA hoy. Ni siquiera hablar de otros temas, como por ejemplo que falta un entrenador y que mañana se iba a reunir o pasado con el Tata Martino, Julio Humberto Grondona. No hay nadie que haya dejado él con su legado, por supuesto, para seguir adelante. Hay repercusiones acá en el país con los distintos dirigentes, pero también a nivel mundial. Era una demasiado influyente, una figura demasiado influyente en el deporte internacional. Vamos a compartir. En su cuenta de Facebook, Lionel Messi dijo: "Es un día muy triste para el fútbol, para toda la Argentina y para mí. Nuestro presidente de la AFA, Julio Grondona, nos ha dejado. Quiero mandar mis condolencias y un abrazo muy grande a todos sus familiares y amigos." Diego Maradona, en un respetuoso y silencioso mensaje en Facebook, colocó una foto de él con Grondona y la inscripción: Julio Grondona, 1931-2014. Vía Twitter, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, quien vendrá al país a despedirlo, expresó sus condolencias.
muy triste por la pérdida de un amigo. Julio Grondona nos dejó a los 82 años. Hoy abrazo a su familia. Descansa en paz. Los diarios del mundo reflejaron la noticia. Marca, el periódico especializado de Madrid, España, tituló "Muere Julio Grondona, presidente de AFA". En tanto, el diario AS, también español, informó con un escueto: "Fallece Julio Grondona". A su vez, en Italia, la Gazzetta dello Sport tituló con un polémico: "Argentina, muere Grondona, enemigo histórico de Maradona". La AFA, en su página, publicó: "Murió un grande. La Asociación del Fútbol Argentino cumple la dolorosa obligación de informar el fallecimiento de nuestro presidente". Volvemos a la actualidad de nuestro país. Trabajadores de la autopista Lear fueron desalojados en un corte que llevaban adelante en la Panamericana por la Gendarmería y por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Siguen pidiendo y siguen reclamando la incorporación de delegados despedidos. En una nueva jornada nacional de lucha, los trabajadores de la autopartista Lear realizaron otro acto y corte de la avenida Panamericana a la altura del kilómetro 31 de General Pacheco. Todo en reclamo de la reincorporación de más de 200 familias despedidas. La empresa, en forma ilegal, nos impide el ingreso a toda la comisión interna, que les mata en forma fraudulenta, intenta destituir a una comisión interna que fue elegida democráticamente por casi el 70% de los trabajadores. Y bueno, también repudiando el accionar de la policía bonaerense el día de ayer, donde reprimieron brutalmente. Creo que queda claramente que acá se están defendiendo los intereses de una multinacional que se llenó de plata en los últimos 10 años y que hoy no cuenta con crisis porque nosotros somos los únicos proveedores de Ford. Ford no tiene crisis, Ford ha aumentado su producción. Se van a realizar diferentes acciones a lo largo y ancho del país, va a haber cortes en diferentes provincias: Córdoba, Neuquén, Tucumán, Rosario, Entre Ríos, porque estamos convencidos, estamos seguros que nuestro reclamo es justo y que bueno, que es la única manera que a los trabajadores tenemos de enfrentar los despidos y las suspensiones. En ese sentido, la jornada de hoy no solamente es por los despidos y suspensiones que hay en Lear, sino por los que hay a lo largo y ancho del país. En Córdoba hay 1.100 suspensiones, en Volkswagen Pacheco hay suspensiones al 55% del salario, luego 10 años de crecimiento, despidos en Enfer, que nosotros nos solidarizamos con todos los trabajadores que vienen luchando. Luego de generar un largo corte en la avenida Panamericana y tras ser custodiados por un fuerte operativo de seguridad, los trabajadores de Lear marcharon en caravana rumbo al Ministerio de Trabajo, ubicado en la capital federal. Hay más información en este picado de noticias. El Frente Gremial Docente de la provincia de Buenos Aires realizará un paro de 48 horas a partir de este lunes, con el comienzo del ciclo lectivo. Reclaman el cumplimiento de acuerdos paritarios. Un joven ciclista identificado como Pablo Ariel Tonelo fue asesinado en la intersección de las avenidas Federico Lacroce y Libertador de esta capital. En principio se investiga si otro hombre intentó robarle su bicicleta y al resistirse recibió 3 balazos. Las ventas en los supermercados subieron un 35% en junio en relación a igual mes del año pasado. En los shoppings, en tanto, la facturación creció más del 23% en similar periodo. Son datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, está internado en el sanatorio Otamendi y en las próximas horas sería trasladado a una habitación de internación general. El centro de salud informó que se trata de un cuadro de hemorragia digestiva. Otra de las noticias del día, en este caso alegre para los hinchas de San Lorenzo, tiene que ver con que por primera vez en su historia el Ciclón estará en esta definición de la Copa Libertadores. El saludo del Patón Bausa y su par, entrenador del Bolívar de Bolivia. Gracias al 5-0 de la ida en la jornada de hoy se ha clasificado San Lorenzo de Almagro. Sabía que tenía una distancia que le permitía ir tranquilo justamente este partido de revancha a los más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, con lo que ello implica jugar en la altura de Bolivia. Lo cierto es que hoy se consagró finalista con un Torrico que terminó siendo la figura, ha sacado pelotas muy importantes, como por ejemplo esta. También el travesaño ha salvado en otra oportunidad a San Lorenzo, que sobre el final terminaba cayendo. El Ciclón también ha generado, pero muy poco, a lo largo de este partido.
Sabía el conjunto local que tenía que tratar de revertir un 0-5. Nada sencilla la tarea para tratar de llegar a la final de esta Copa Libertadores, donde ya aguarda Nacional de Paraguay, que se ha clasificado también en la jornada de ayer. San Lorenzo con esa ventaja esperó sobre el final y justamente, ya casi cuando se moría el partido, terminaba descontando Bolívar, aunque tan solo el 1-0 no le servía. Solo para terminar ganando como local, pero no le servía para mucho más. Gerardo Yeserote iba a marcar el 1-0. De esta forma se moría el partido y el Ciclón se clasificó a la final de la Copa Libertadores. Primero va a jugar en Asunción el próximo miércoles y el 13 de agosto se va a definir en el nuevo gasómetro. Pensar que muchos lo criticaban a Bausa, ya sabe ganar la Copa Libertadores y ahora lleva a la final a San Lorenzo. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, calificó de escandaloso e injustificable el nuevo ataque del ejército israelí sobre una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, allí en la Franja de Gaza. En ese bombardeo murieron al menos 15 palestinos. Ban Ki-moon exigió que los responsables sean llevados ante la justicia. Hoy, durante 4 horas, Israel mantuvo una tregua humanitaria, 4 horas, que aclaró el gobierno de ningún modo fue un alto el fuego. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más información. Quédese con nosotros.